obviamente uno va a poner restricciones a nivel base de datos y también debería poner restricciones a nivel backend, ¿sí? Como para atrapar el error, capturarlo antes de que llegue a la base de datos. E incluso también, o sea, programando espectacularmente o diseñando bien el sistema, el frontend debería también capturar esto, ¿sí? Si es una página web donde le presentamos al usuario, yo hicimos una página, lo que sea, no sé, un HTML súper simple, eh, o un React, poner, no sé, un React, les pedimos esos datos al usuario, ya cuando vemos que falta alguno de esos datos, ni siquiera se lo enviamos al backend, le decimos, che, tenés que completar este dato. Si el frontend falla, bueno, debería atraparlo el backend, y si el backend falla, ya la base de datos, gracias a este not null, va a atrapar el error y bueno, va a fallar, si no, no se va a guardar si el registro, si hay un dato requerido que no se está pasando. Entonces, en el caso de la persona, bueno, aplicaríamos algo, aplicaríamos lo mismo, ¿sí? Ah, qué sé yo, quizás uno dice, el domicilio en la persona, por ahí no te interesa, podría llegar a pasar, podría llegar a pasar. Entonces, decís, bueno, no, este dato lo puedo llegar a omitir. Yo el apellido, el nombre, el DNI, sí tienen que estar. Pero bueno, nada, uno puede ir jugando con eso, ¿sí? Sabiendo, bueno, a ver qué atributo puedo llegar a prescindir por ahí. Hay alguno que no es 100% obligatorio. Eh, bueno, el domicilio podría ser el caso, qué sé yo. mm, Por ahí la farmacia no le interesa saber dónde vive el cliente, sí, te vende y punto, o sea, no, y ya. Así que podemos llegar a dejarlo sin el not null, ese, si les parece. Eh, Vamos a dejarlo así. Ahora después en un ratito marcamos la Profe, relación. Sí, perdón, no sé si, se me escucha. En ese caso, el ID de domicilio, al ser una clave foránea, ¿no debería ser not null? Porque si no, no tiene como relación con la otra entidad, o no tiene que ver con eso. Eh, pasa que podrías tener una persona, por ahí das de alta una persona, y que yo, no le querés cargar el domicilio en el momento, por ahí se lo cargas después más adelante, pero Ah, o sea, no es obligatorio que esté completo al ser una clave foránea. Esa o era mi sea, duda. no es que el hecho de que tengamos una clave foránea ya nos obliga a que sea obligatorio que esté completo. No, o sea, yo puedo tener una clave foránea, pero no completarla. ¿Sí? Ah, ok, buenísimo. Gracias. No, era. Bien, y después tenemos cliente y empleado, así que vamos a crear cliente y empleado. Entonces, vengo acá, cliente, y acá voy a poner ID persona. ¿Sí? Va a ser primary key, ¿sí? No null. No le voy a poner el autoincrementa acá, ¿sí? Va a ser un valor que va a estar relacionado, va a ser es una clave primaria, pero foránea al mismo tiempo, porque se relaciona con persona. Y el autoincrement va a estar dado por el autoincrement propio que tenga persona, ¿sí? No hace falta que lo tenga cliente ni que lo tenga empleado, ¿sí? Eh, bien, continuamos. Perdón, una consultita. Sí. Ahora me surgió con respecto a lo del not null. Era en cliente, si no me equivoco, se podría, en caso de tener, se cargaba lo que era la obra social, que todavía no está, pero más adelante va a estar obra social. En ese caso, en cliente también se puede agregar obra social y no marcarlo como not null, en todo caso, si no lo quiere, Claro, no se quiere ingresar, no se ingresa y listo. tal cual, sí, sí. De hecho, vamos a hacerlo ahí, ¿sí? En este caso, vamos a dejarlo acá como requerido, que sea not null, y en el de cliente ahí con la obra social, ahí sí no le vamos a poner not null, porque Ah, está ok, bien especificado. Sí, vamos a hacer ok. eso. Bien, tenemos cliente y tenemos, bueno, el otro que era empleado. Y empleado va a tener un ID persona, ¿sí? Primary key, not null, y ya. Vamos a tener un quill acá también. Y el quill, bueno, este es un dato obligatorio, ¿sí? O sea, no hay empleado que esté sin quill. Eh, ¿Qué más? Y otra cosita,
Fíjense que acá tenemos otra columnita que dice UQ, ¿sí? Esto de UQ es unique, ¿sí? Único. No puede haber dos personas que tengan el mismo quill, ¿sí? Dos personas distintas que tengan el mismo quill. ¿Sí? Es imposible eso. Entonces, podemos nosotros decirle a Workbench que esta columna en particular, los datos que se almacenen deben ser únicos. Es decir, tenemos la tabla empleado que tiene, no sé, 10 millones de empleados cargados, 10 millones de registros. Bueno, con certeza, si está el unique activado, con certeza podemos decir que los quill de esos 10 millones de empleados son todos distintos. ¿Y qué pasa si quiero dar de alta a un empleado que tiene el mismo quill de uno que ya existe en la base de datos? Bueno, el motor de la base de datos lo va a impedir, ¿sí? Porque va a decir que está violando eh, la propiedad que tiene el campo de unicidad, ¿sí? Va a decir, che, quill no es único si vos si vos guardás este dato, va a dejar de ser único. Entonces te lo va a rebotar. Mira, cuando no particularmente, o sea, porque en este caso ya el propio motor de la base de datos te lo va a impedir, te lo va a impedir al instante. O sea, no va a hacer ningún cambio. No es que va a decir, creo un registro primero con ese quill y después se da cuenta de que metió la pata porque ya existe otro con ese mismo quill y lo va a borrar, va a hacer un rollback. No. O sea, directamente lo ataja antes. Em, O sea, el rollback es volver atrás una acción, en realidad. Acá en este caso, como dice Javi, no vamos a llegar a hacer ninguna acción porque te devuelve un fallo. claro, exactamente. Se usa Sí. cuando haces múltiples sentencias encadenadas, más que nada. Sí, a veces también por ahí, no sé, por ahí les pasa el día de mañana, por ahí, o quien esté en una empresa, por ahí a veces pasa que uno arma algún query, sí, algún código en SQL, ¿viste? Que afecta a la base de datos. Y ¿cómo se llama? Uno dice, bueno, por ahí, si yo lo ejecuto, ¿viste? Por ahí metes la pata. Imagínate, no sé, haces un delete, ¿no? Algo que te borre registros de la base de datos y por ahí es riesgoso, porque puedes afectar algo, ¿viste? Y lo que se suele hacer es como crear, como se lo ejecuta de manera segura en lo que se conoce como una transacción, ¿no? En una transacción, y uno ve los resultados que se obtuvieron de manera segura, y si uno mismo ve y dice, ah, sí, salió todo bien, me gusta, ahí confirma esa transacción. Pero si vos ves de que, uy, no, terminé borrando que yo estos datos de acá que no quería borrar, y hay veces que eh, por las relaciones, por cómo se definen las relaciones entre las tablas, si uno borra, no sé, borrás, por ejemplo, la tabla de venta, te borra automáticamente en cascada todas las líneas de venta asociadas a esa venta. Y por ahí haces un lío, ¿viste? Terminas borrando muchas cosas además. Entonces, si hiciste ese proceso dentro de una transacción, cuando te das cuenta que metiste la pata, podés hacer ese rollback y volver todo para atrás. Si no lo hiciste dentro de una transacción, bueno, ahí sí estás frito. Eh, Perdón, profe, entonces sería Unique Index también en DNI de la persona, porque tiene que ser único también el DNI. claro, sí, también DNI lo podríamos poner en único, sí, tal cual. Ya, y después en las claves primarias, ya implícitamente una clave primaria es única. Es decir, yo acá no le marco el unique a la clave primaria, pero no es necesario hacerlo, ¿sí? O sea, no puede haber, nunca va a pasar eso que tengamos una clave primaria repetida, ¿sí? En dos registros diferentes, ¿sí? Está implícito el unique, ¿sí? Sí, lo podemos marcar en el DNI también, sí. Y está bueno porque es como que estamos eh, manteniendo sí, la integridad, sí, nos estamos asegurando de que por ahí, no sé, por ahí alguien carga dos veces a la misma persona, ¿no? Entonces puede llegar a pasar. Por ahí buscó mal, viste, dice a ver si está registrado, viste, este cliente, lo busca por apellido, tipió mal el apellido y dice, bueno, lo voy a dar de alta. Pero si
cuando lo intenta dar de alta, ingresa el mismo DNI que ya existía, y bueno, va a fallar, le va a decir que ya la persona existe gracias a este unique. Así que sí es muy buena idea meter el unique acá en DNI. En apellido no, porque bueno, puedes tener justo dos personas que se apelliden igual, o bueno, ni hablar el nombre. Pero en DNI sí. Entonces tenemos empleado, que se relaciona con sucursal, pero bueno, eso después lo vamos a ver. Tenemos cliente, ID persona, y cliente no tiene ninguna otra cosita más. Bueno, vamos a ir marcando, sí, algunas de las primeras relaciones. Entonces tenemos... Perdón, profe, que interrumpa de nuevo. ¿Empleado no tenía ID sucursal también? sí, ahora después se lo... Listo, sí, listo. de última se lo pongo, no pasa nada. Vamos a ponérselo y después se lo agrego. Como no creé todavía la tabla de sucursal, dije lo agrego después, pero me voy a olvidar quizás. Y vamos a subir. No me resulta muy cómoda, no sé, la interfaz del Workbench, pero bueno, no, por lo menos a mí. Will, bueno, ID sucursal, ¿sí? Todo va a ser una null, ¿sí? Y ahora después lo vamos a relacionar. Bueno, vamos a relacionar persona con domicilio. Para eso, yo tengo seleccionada la tabla persona, ¿sí? Está acá seleccionada, y me voy a ir a Foreign Keys. Y acá, bueno, tengo como esta tablita que dice Foreign Key Name. Uno le puede dar un nombre a la Foreign Key. Bueno, eso es como algo aparte, sí, es como algo interno que nos lo da el motor de la base de datos, pero como para poder identificar cada una de las relaciones, pero en sí no es que uno lo escribe acá, pone Foreign Key y le pone ese nombre especial, nada, es un nombre aparte que nos deja Workbench que le pongamos. Así que vamos a ponerle, no sé, vamos a dejarlo ahí, como está. Y esto va a referenciar a la tabla, y acá le ponemos la tabla a la que referencia nuestra columna, que va a ser ahí domicilio, la vamos a referenciar con la tabla domicilio. Y le vamos a decir que la columna, ¿sí?, que se relaciona con la tabla domicilio, la columna de esta tablita persona, es ID domicilio. Bien. Ahí está chillando porque dice, vos querés vincular ID domicilio de la tabla persona con la clave primaria de domicilio de esta tabla. Pero hay un problema, que es que acá la clave primaria es un entero, y acá ID domicilio quedó como un varchar 45. Entonces tiene que ser el mismo tipo. Así que vamos a cambiar eso primero. Vamos a venir a columnas. Y acá donde dice ID domicilio varchar 45 le vamos a poner que es un int. ¿Está bien? Sí, ahí debería quedar. Entonces ahora vuelvo a Foreign Keys y digo, ok, persona sí se relaciona con domicilio, que hasta acá está bien. Nos dice, pusimos un nombre para esa clave foránea, dijimos a qué tabla de referencia, y ahora le vamos a indicar que la columna ID domicilio es la que se relaciona con la tabla domicilio. Bueno, fíjense que acá el propio Workbench nos ofrece sí, algún par de opciones más. ¿Sí? La más interesante para mí acá es la de onDelete. Acá sí sería útil. ¿Por qué? Porque el domicilio que se vincula con persona, este domicilio que nosotros carguemos acá, está eh, eh, completamente vinculado, ¿sí?, con la persona. O sea, no es que este domicilio se va a poder reutilizar para con otra persona diferente. No, ¿sí? Podrías, o sea, no es que se me impide que yo cree dos personas y que utilicen el mismo domicilio, no se me impide, pero no tiene ningún sentido eso, ¿sí? Yo cuando dé de alta a una persona y le cargo un domicilio, bueno, el domicilio de esa persona en particular lo vamos a tener en un registro acá en esta tablita, ¿sí? Pero si después de esa persona yo la doy de baja, bueno, no me interesa más saber dónde es que vivía, ¿sí? Entonces... A mí se me ocurre un caso de uso, Javi. Ponerle que tenés, no sé, a tu pareja o tus hijos y viven en la misma casa. Sí. Qué bien. Ok, No, y van claro, a tener tenés el mismo razón. domicilio. Yo
Ponele, tengo el mismo domicilio que mis viejos. Claro, claro, tal cual. Entonces, en ese caso es como, bueno, estaría registrado en la tabla persona tu papá, y vos vas después a la farmacia, compras algo y decís, Igual, bueno, yo tengo el mismo domicilio. Sí, ahí podría ser. igual normalmente cuando uno registra a la persona o el cliente, entiendo yo que se crea un nuevo registro de domicilio, porque nada va a ir a buscar a la tabla de domicilio si ya lo tenés repetido. Claro, sí, sí. O sea, Siempre se no, crea un registro único. sería poco habitual, o sea, vos le tendrías que decir a la cajera, decirle, tengo el mismo domicilio de mi padre, ya acá, cliente, pero en sí, o sea, es una Sí, pero vinculación uno a pasa. uno y, y bueno, si yo, en esa vinculación uno a uno, si yo doy de baja a la persona, y ya no me interesa más el domicilio, ¿no? Sí. Eh, entonces, en ese caso, uno puede decir, bueno, si borro de manera física, y con física me refiero a, listo, desapareció de la base de datos, ya el registro de esa persona no está más, algo que no se suele hacer, sí, es raro. Es raro que se haga, ¿no? Porque después por ahí uno quiera, depende del sistema, por ahí tenés auditorías, y también está bueno para mí no perder los datos. O sea, yo si tengo un cliente, es raro que lo quiera dar de baja, ¿no? En todo caso, le crearía una columnita acá, un campito que diga, bueno, no sé, estado de cliente, no sé, inactivo y ya está. Pero es raro, un poco raro el borrado físico. Por ahí, en algunos casos quizás aplique y en otros sea lo que es un borrado lógico, que es usar algún campo de la tabla y decir, bueno, si está chequeado, ¿sí? Si está en true, quiere decir que está activo el registro y si no, bueno, quiere decir que no está activo. Pero bueno, suponiendo de que hacemos un borrado físico, ¿sí? Bueno, si yo me llevo a la persona, la borro del sistema, también quiero que se borre así el domicilio que se cargó cuando se dio de alta a la persona. Entonces acá en el on delete le voy a poner cascade. ¿Sí? Este cascade significa borré la persona, bueno, borra todas las demás tablas que se relacionen con persona. Entonces, sí. Claro, sí, yo lo que haría es, por ejemplo, no sé, tenés ahí tu sistema y mostrás a todos tus clientes y por defecto mostrás a todos los que están activos. Y por ahí en una parte así oculta, bueno, no sé, filtro, mostrar inactivos, por ejemplo, o mostrar borrados, por ejemplo. Sí. Los tenés como ocultos. ¿Sí? El borrado lógico, o sea, cuando uno dice, bueno, borrado lógico, te referís a que normalmente vas a tener alguna otra columna en la tabla se le suele llamar estado normalmente, ¿sí? Porque puede tomar varios valores, puede decir, bueno, estado habilitado, estado, no sé, deshabilitado, estado borrado. Entonces, si vos tenés una columnita acá que la llamaste estado y cuyo valor es borrado, bueno, ya está, no la mostrás, ni siquiera la mostrás por ahí en la interfaz de tu aplicación, pero te queda a nivel base de datos. ¿Sí? Entonces el día de mañana llegás a necesitar consultar por lo que sea, está registrado, si no, no perdés el dato. Depende también de la lógica de negocio y eh, el contexto, ¿sí? Pero nada, o sea, eh, está Profe, bueno. Sí. no, una consulta, ¿cómo llegó, tipo, viste que dice persona, table, ¿cómo llegó a esa parte? Porque yo estoy como tocando todo y no, como que Ah, no aparece de la misma forma. eh, tenés que hacer muchos, a veces tenés que darle bastante. Doble clic, le das a la tabla y fíjate que acá te aparecen varias columnas, ¿viste? Eh, Persona, ahí va, ahí está. Tipo, sí. claro, yo le daba, no sé qué onda. Bien. Y ahí Bien, en Foreign Key, bueno, gracias. podés cargar. No, no.
Bueno, entonces ahí ya tenemos, ¿sí? nuestra primera relación. ¿Sí? Vamos entonces a marcar una relación con cliente y persona y empleado-persona. Entonces vamos a venir acá, vamos a decir foreign key cliente, bueno, le dejamos ese nombre que tiene, se relaciona con persona, así que marcamos persona, y la columna es, bueno, es la única que hay, ID persona. Y en este caso tenemos, vamos a foreign keys, ponemos referencia a la tabla, persona, y se relaciona con ID persona. Ahí estamos. Y en este caso, bueno, también es como que Acá está, pelotudo. tenemos la relación on delete cascade. ¿Sí? Foreign keys. Bien. Al tener el cascade, el on delete cascade sobre persona, si yo borrara físicamente un registro de persona, se borraría, bueno, el registro en cliente, si fuera un cliente, el registro en empleado, si fuera empleado, o el registro en ambos, si fuera cliente y empleado, como así también su domicilio. ¿Sí? Mi persona. Después, acá, la relación, fíjense que nos marca como que, bueno, como podríamos, una persona, como una persona puede estar vinculada a muchos clientes y eso no tendría sentido, ¿sí? Eh, nos damos cuenta de eso por si los dibujitos que tenemos acá en la relación nos dice que podríamos tener vinculado un registro de persona a varios, ¿sí? Este tridente de acá nos indica como a muchos, como que una persona se puede vincular a muchos clientes y eso no tiene sentido, ¿sí? Por lo menos para esta lógica de negocio que estamos planteando. Entonces tendríamos que darle botón derecho, simplemente acá, botón derecho a la relación y darle a Edit Relationship. A ver si podemos poner que es un... Fíjense que le di botón derecho a la relación, ¿sí? Le di Edit Relationship, me abrió esto, ¿sí? Esta pestañita de acá. Y lo de acá mucho no me interesa, pero fíjense que si voy acá a Foreign Key, me aparece esto y dice one to many o one to one. Bueno, yo quiero que sea un uno a uno, la relación entre persona con cliente. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarlo ahí. Fíjense, al cambiarlo, ahí ese tridente desapareció y ahora, listo, quedó, ¿sí? Esta rayita de acá. Que esto significa que una persona se relaciona con un y solo un cliente, si es que se relaciona con cliente, o esta persona se relaciona con un y solo un empleado, si es que es un empleado. Tendríamos que cambiar la relación acá en empleado también. Tenemos que darle botón derecho de relationship y ponerle one to one. ¿Sí? Ahí está. Esto, por lo menos para que gráficamente sí, uno no cause confusión, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una relación uno a uno. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con las otras. Persona, cliente, empleado. Tenemos afiliado, obra social. Ok. Vamos a crear obra social. Obra social, que es la más fácil. Obra social. Sí. Vamos a ponerle ID. Y le vamos a poner un nombre acá. El nombre le ponemos que sea no nulo. ¿Sí? También le podemos llegar a poner que sea unique,
¿sí? Como para garantizar que no den de alta 2 veces a la misma obra social por las dudas, o sea, no vaya a ser cosas que se equivoquen, ¿sí? Por error. Entonces tenemos esa tablita y, bueno, habíamos dicho que íbamos a tener una tabla afiliado y otra tabla aporte, habíamos dicho. Tabla aporte. Bien, afiliado se relaciona con cliente. ¿Y qué datos tenía? Tenía una ID cliente y una ID de obra social. Ah, bien, ID cliente y ID de obra social. Y un ID más. Bueno, por ahí, para ganar un poquito de tiempo, como es una tabla que relaciona, es como una tabla intermedia entre cliente y obra social, podemos utilizar, ¿sí? Voy a borrarla, ¿sí? Voy a borrar esta tabla y voy a utilizar esta de acá, NAM, ¿sí? Que me va a servir para generar una tabla que ya me vincule estas dos automáticamente. Entonces, lo que hago es hacer clic acá, veo que me queda marcado y después selecciono cliente y selecciono obra social. Y ahí me crea esta tabla que, bueno, dice cliente has obra social, ¿sí? Un cliente tiene obra social. Así ya tengo las dos claves, ¿sí? Ya cargadas. Vamos a ponerle afiliado. Vamos a marcarlas, vamos a dejarlas como, no como primary key, sino como, bueno, foreign key. Y vamos a crear una ID, ¿sí? Que ese sí va a ser autoincremental y que sería como el número de afiliado, ¿sí? Ese sería nuestra clave primaria, digamos. Digamos, poner ID, es un int. Vamos a poner la primary key, autoincrement. Generalmente la primary key la ponemos arriba de todo. La primary key arriba de todo, seguido de la foreign key y después el resto de campos normales. Como podemos seguir esa organización. Acá le vamos a poner ID cliente para respetar la nomenclatura que estamos siguiendo y ahí le podemos poner ID obra social. Y ahí estaría. Bien, acá en este caso, un afiliado se relaciona con un cliente y un cliente puede tener muchos afiliados. Esto acá, este tipo de relación, sí, un afiliado puede tener un cliente y un cliente puede tener muchos afiliados. No, o sea, debería ser, entiendo al revés. ¿Sí? No sé, ahí Gonza, si lo estás viendo, o sea, No tendría que ser, profe, perdón, que un cliente solamente tenga una obra social, no puede tener dos. Va, no sé. No debería poder tener más obras sociales. Debería claro, tener una. pasa que bueno, esta tabla es una tabla intermedia entre cliente y obra social y va a relacionar, es un muchos a muchos, digamos. Está relacionando muchas obras sociales con muchos clientes. Eh, por ahí se podría llegar a hacer un check para decir, pero eso ya a nivel backend, para decir, ok, que no me aparezca 2 veces el mismo cliente con, eh, que no tendría sentido que aparezca más de una vez el mismo cliente, podría ser. Pero, digamos, la idea es una tabla intermedia, que es un vínculo así, muchos a muchos, entre cliente y obra social. Después tenemos aporte, ¿sí? Y aporte vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un muchos a muchos. Disculpe, profe, pero ¿por qué muchos a muchos? ¿No sería de uno a muchos? O sea, una persona tiene una obra social y una obra social puede tener muchas personas. No sé si te he confundido. El, claro, acá, o sea, debería ser que tendríamos que cambiar acá. O sea, está bien que una obra social, por ejemplo, tenga muchos afiliados. O sea, de acá para acá está bien. Yo me paro en una obra social, tengo el tridente y digo, ok, sí, una obra social puede tener muchos afiliados. Y me paro acá en cliente y, bueno, este cliente no va a tener
digamos, muchos afiliados. Este cliente se va a vincular en todo caso con la tabla afiliado, pero en una relación única. O sea, no tendría sentido que aparezca más de una vez el registro de cliente. Entonces, esta debería ser un 1-a-1. ¿Sí? Si vemos acá, 1-to-1. Sí, para mí también debería ser uno a uno ese. Sí. O vos tenés un afiliado por cliente. Claro. Sí, sí. Ahí va, ahí va. Bien. Y vamos a crear bueno, muchos son muchos, entre obra social y un empleado. Entonces, obra social, dejas empleado. Está bueno que sea al revés. A ver si la marcamos así. Empleado, has obra social. Bien. A esta tabla le vamos a cambiar sí el nombre y le vamos a poner aporte, que lo habíamos puesto, y le vamos a cambiar el nombre de las columnas para que sea ID empleado y para que sea ID obra social. Le vamos a sacar primary key porque vamos a usar nosotros una clave primaria aparte, ¿sí? Que va a ser ID. Se podría usar igual ID empleado y ID obra social como primary key directamente, o sea, no, pero sí, sí, se podría. O sea, porque no tendría sentido que aparezcan duplicados, que aparezca un mismo empleado 2 veces en esta tabla de aporte. ¿Sí? Acá en afiliado no las consideré como primary key, ID cliente, ID de obra social, porque me habla de un número. Ah, claro, claro. Porque el ID que yo puse acá vendría a ser como el número bueno, el número de afiliado en el caso del cliente. Y en el caso del empleado, también se refiere como un número de afiliado. Número, sí, número de afiliado. Entonces yo dije, bueno, vamos a considerar al ID como el campo que eh, vendría a ser el número de afiliado. Si no mencionara esto, podría considerar como clave primaria bueno, a estos dos en conjunto. ¿Sí? Pero vamos a usar como clave primaria eh, el número de afiliados, sí, que llamamos nosotros ID. Y volvemos acá y vamos a crear un ID. Y vamos a ponerle not null, primary key, y va a ser un int. Lo ponemos ahí. Auto increment. Este lo llevamos más para arriba. ¿Sí? Un segundito. Ahí va. Un segundito, chicos, ¿eh? Ahí estoy con ustedes.